Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 44 en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted el análisis, la información y las entrevistas que usted necesita para estar bien informado. ¿Cómo le fue después de estas elecciones? Toda esta numerología, todos estos resultados, todo esto que se viene para los próximos meses, es algo que yo creo que todos como sociedad estamos procesando, incluidos los de Morena que a nivel federal arrasaron, pero que aquí el PAN local, bueno, pues también tuvo sus aciertos. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, espero que estés bien y espero que también ustedes se encuentren bien en casita. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar, sobre todo con nuestros puntos de vista, pudieran ser a favor de lo que usted piensa o no, y estamos hasta este momento y hoy que estamos precisamente transmitiendo para usted con una libertad de expresión que se nos permite. Y pues bueno, tenemos mucha información, Bernardo, sobre todo de lo que se deriva después de estos comicios electorales, en donde no podemos dejar de lado pues los resultados tanto nacionales como locales. Sí, en primer término, como tema 1 y 2 vamos a estar hablando de los resultados locales, cómo quedó integrada el Congreso del Estado aquí en Chihuahua, los municipios, las votaciones que se tuvieron y sobre todo este fenómeno, Karina, del voto cruzado que se presentó aquí en Chihuahua. En otros estados del país quizá no se notó, no hubo tanto, pero aquí en Chihuahua, por ejemplo, Claudia Sheinbaum gana a nivel federal, pero no ganan sus diputados ni locales ni federales. Así es, pues vamos a hablar precisamente de este tema del conteo de votos, o que se decía un reconteo de votos, realmente es el conteo de votos como tal, asimismo de los resultados electorales, pero a nivel nacional. Vamos a hacer la comparativa de todo, o sea, cómo se juegan distintas piezas y cómo particularmente Chihuahua hace este voto cruzado. En el segmento de entrevista tendremos en primer término a Carmen Rocío González. Ella es actualmente diputada federal por Chihuahua y va a también ser diputada federal para la próxima legislatura. Estaremos platicando con ella porque ahorita, usted sabe, la Cámara de Diputados, Morena no tiene la mayoría, pero a partir del 1 de septiembre viene con esta planadora en donde ya anunciaron que van a aplicar todo el Plan C, que es un sinfín de reformas que van a buscar, entre otras cosas, pues desaparecer al Poder Judicial. Nos habla de estos retos y es algo que va a estar muy interesante. Así es, esta entrevista con la diputada. Por otro lado, pues tendremos la presencia de Lidia Valderas. Ella es directora de promoción, y de Dafne Gandarilla, jefa del Departamento de Vinculación y Atención Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal. Vienen a platicarnos acerca de una agenda que se tiene turística en todo el estado y durante todo el año. Será un programa muy interesante para que usted nos acompañe durante los próximos 56 minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica de este programa de En Serio. Y bueno, después de las elecciones, ahora sí, volvemos al formato normal, Bernardo. Sí, hay muchas cosas de qué hablar definitivamente. Usted ya terminó por procesar todo lo que se viene para el país luego de la abrumadora, aplanadora, Tren Maya, lo que usted sea, que fue Morena y que terminó por derrumbar a este frente integrado por PRI, PAN y PRD. Pues muchas personas aún no, y es que todavía no se saben las consecuencias por el tema del famoso Plan C, que igual muchas personas ni conocen ni dimensionan. Pero vamos a desmenuzar, prácticamente toda la polémica va a ser este tema. Mis emojis son porque, bueno, pues obviamente que se le iba a Morena, pues le fue muy bien. Si no le iba a Morena, bueno, pues está seguramente con esta expresión. Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? Vamos, insisto, a empezar. Si bien es cierto, a nivel nacional se vino esta planadora de Morena, a nivel local hay muchos distritos, hay muchos municipios que unos todavía se encuentran en disputa, pero sobre todo, Karina, que han estado cambiando, pero que da una lectura muy importante. Si bien es cierto, insisto, a nivel federal Morena arrasa con todo, a nivel local la gobernadora María Eugenia Campos Galván logra mantener la mayoría en el Congreso del Estado, que era una de las principales preocupaciones que tenían, sobre todo por efectos de gobernabilidad. No significa que los próximos 3 años, y lo comentamos antes del corte comercial, la gobernadora la vaya a tener fácil, no, la va a tener muy complicada porque Chihuahua se queda prácticamente aislado junto con otros 5 estados que son los que controlan en estos momentos la oposición, pero al menos en lo local sigue manteniendo el control. Si hubiese perdido el PAN el Congreso del Estado, ahí sí olvídese, se hubiera puesto complicadísimo para la gobernadora, pero esto nos habla de 2 cosas, que convenció Claudia por algún momento, y aunque le pesa a la gente, Karina, que la gobernadora sigue jalando aquí en Chihuahua. Y aparte de esto, más bien, ¿sabes yo a qué sí lo atribuyo? Más que a las figuras como tal, también al pueblo. O sea, ahora sí me voy a ver como el presidente del pueblo, o sea, muy fiel. No, sí, porque mira, a final de cuentas, independientemente de, pues ellos son los que deciden. Todos decidimos a través de nuestro voto quién nos va a estar gobernando.
pero yo siempre he dicho, particularmente Chihuahua es un estado con una complejidad en cuanto al análisis del voto, porque bien puedes estar votando en todos los distritos o en lo que te toque o en los distintos puestos, distrito y senaduría, tanto el local como el federal, por un partido, pero bien, es continuación el segundo tema de este mismo que estamos platicando, pero bien puedes votar por otro completamente distinto. Es que porque hubo lo vimos. mucho voto cruzado en Chihuahua. ¿Cómo te explicas que gana Claudia Sheinbaum en lo federal y en lo local gana el PAN? Es porque la gente votó por Claudia y luego votó por candidatos del PAN. Oye, a mí lo que me llamó mucho la atención que el único distrito, o bueno, el distrito que vi en Chihuahua Capital, y que en Chihuahua Capital Claudia no ganó. O sea, realmente en esas estadísticas vi que Claudia Sheinbaum en Chihuahua Capital no ganó, o sea, ganó en el estado, haciendo toda la parte de los conteos general de los votos, pero en Chihuahua Capital no. Y sobre todo en este distrito, ya sabemos, el Federal 6, que ha sido panista toda la vida y dio su salto en su momento al PRI, luego regresa al PAN, pues tampoco ganó. Entonces, como ese análisis como de personas que tienen muy marcado tal vez los ideales que tienen, pero a lo que voy es, el tema del voto cruzado en Chihuahua es una realidad, sí es una situación distinta por completo en la misma lectura que haces del ejercicio ciudadano, en donde definitivamente vuelvo a lo mismo, el mismo que votó por un diputado panista local, senador, la senaduría, oye, también un tema importante. Sí, mira, estamos con este asunto, mira. En el distrito 8, en el PREP lo gana efectivamente Xóchitl, pero en el reconteo termina por ganar Claudia. Termina por ganar Claudia. El distrito 6 sí lo termina ganando Xóchitl. Pero, federal. ¿Cómo se presentó el voto cruzado? O sea, el candidato del 8 de Morena, Marco Adán Quesada, pierde. O sea, no obtuvo los mismos votos que Claudia. ¿Qué te quiere decir? Que hubo gente del distrito 8 que votó por Claudia, pero no votó por Marco Adán Quesada. O votó por Alex Domínguez. Entonces, te pones a analizar todos estos factores y luego nos vamos al tema, por ejemplo, de Marco Bonilla. ¿Qué tanto fue el factor Bonilla aquí en la capital? Que en realidad lo estuvimos comentando aquí antes de que fueran las campañas, estuvo realmente jalando a muchos votos. Los mismos candidatos a diputados locales se sorprendían del arrastre que traía el mismo Marco, a modo tal que Marco aquí en Chihuahua termina ganando, junto con los diputados locales, todos los distritos, la sindicatura y la presidencia municipal. Entonces, sí son muchas cosas que analizar y que se presenta en el mismo entorno nacional, que es el tema número 3. El tema número 3 tiene que ver con estos resultados. Se trató de motivar, Karina, días después u horas después de la elección, que hubo fraude, que se fraguó un fraude de épicas dimensiones. Y la realidad es que no, 35 millones de votos obtuvo Claudia Sheinbaum. Eso sí no lo puedes hacer con fraude. Que hubo intervención de gobierno es otra cosa durante todo el proceso y preproceso. Y que se metió el presidente, eso es definitivamente algo que nadie lo puede negar. Yo creo que sí quisieron amañar algunas casillas. O sea, tampoco hay que cegarnos porque ahí están las fotos que son evidentes. Y yo creo que querían ayudarle a Claudia con, pues no sé, no tengo idea de cuántos cientos de miles de votos querían ayudarle. Pero fue tan grande la ola a favor de Morena y a favor de Claudia que pues se quedaron siendo muy pequeños estas irregularidades y es muy difícil que se haya fraguado un fraude de esa magnitud y mucho menos que se vayan a anular las elecciones como están promoviendo que así se haga. Yo creo que más allá del tema de anular elecciones, es más bien el tema de la representatividad, ¿no? O sea, volver a solicitar el reconteo, por ejemplo, en lo local Morena, en algunos distritos, por ejemplo, el de Nuevo Casas Grandes, que hablaban de, es que hay una diferencia de menos de un punto porcentual entre América García y Yesenia Reyes, por ejemplo, ese distrito en particular volvieron a solicitar el conteo, pero, ya, con el reconteo como tal, pero sí también la parte de la representatividad que pudiera llegar a haber en el Congreso de la Unión. Creo que esa es otra parte importante, lo que mencionabas del Plan C, el hecho de tener gobernabilidad o no en un lugar, pues prácticamente te da la oportunidad de plasmar, por ejemplo, estas temidas por muchos 18 contrarreformas o reformas que ha mencionado el presidente y que pudieran llegar a pasar, que ya se dio a conocer que no, que los van a patear hasta septiembre, así lo mencionó precisamente. Pues ve nada más cómo está la Bolsa Mexicana de Valores. Han tratado de calmar toda esta semana a la Bolsa Mexicana de Valores, al mercado, y no se ha podido. ¿Por qué? Porque ya lo confirmaron los mismos integrantes de Morena en la Cámara, que van por el Plan C, y eso es lo que está generando incertidumbre a los inversionistas. No creo que el Plan C es para beneficiarlo a usted. En realidad es un esquema que pretende debilitar principalmente al Poder Judicial
y darle más fuerza al ejército. Precisamente Cuarto punto. el tema es los resultados nacionales electorales o electorales nacionales. Pues sí, digo, entre las tantas modificaciones es modificar los institutos, sobre todo el electoral. Y usted pudiera decir, y todavía se siguen riendo algunos cuando dicen, es que vamos para rumbo a Venezuela. Todas esas modificaciones de ley que se pretenden hacer realmente van para esa ideología. Claro. O sea, es para cambiar toda la estructura que se tiene de gobierno y con las instituciones autónomas para debilitar por completo e incluso llegar a un momento en el que se pueda hacer un tipo de revocación del presidente que se pudiera llegar a dar. Bueno, a mí se me hace muy planeado, sí se me hace muy planeado toda esta situación y sí siento que vamos a llegar a un punto, no de Venezuela, porque tenemos condiciones geográficas distintas, Claro. pero ahí viene Trump también en Estados Unidos. El único que puede hacer algo para frenar este asunto es Donald Trump, si es que acaso llega a ganar las elecciones de Estados Unidos, porque Donald Trump eso sí no se va a medir. Pero mire, ¿cómo cree que se perpetuaron las dictaduras? Pues a través de reformas constitucionales y basándose en el pueblo. Y luego, ya lo dijo Fernández Noroña, para que nos quiten van a tardar décadas. Ahí está el discurso de Fernández Noroña en el Consejo Clarísimo. Nacional del INE, advirtiendo que para sacarlos, o sea, porque ni siquiera dice para ganarnos o para que Morena pierda una elección, para sacarlos, o sea, ¿qué significa? Que ya agarraron el poder y para que lo suelten, pues a lo mejor tardan como el PRI, ¿verdad? Otros 70 años. Lo que sí es una realidad es que, mire, Chihuahua fue muy maltratado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas personas que reciben su pensión, que decían que iban a votar por Xóchitl, por conveniencia terminaron votando por Claudia. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que no importa si el país es violento, que no importa si el país es corrupto, que no importa si Andrés Manuel López Obrador rompió el récord de ejecutados en su sexenio, No importa si sino no hay que la salud. gente dice, mientras a mí me sigas dando mi pensión, a mí me vale. Entonces, es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las pensiones van a tronar. Y cuando truenen, pues no va a haber ni carreteras, ni hospitales, ni nada en que atenderse. Básico, Y ojalá, independientemente de todo, se ve difícil, pero que se recomponga la relación Chihuahua, gobierno federal, porque las carreteras de Chihuahua en 2 años están intransitables, se acuerda de mí, y empiezan a cerrar las empresas porque van a decir, bueno, es que ya ni siquiera puedo transitar la mercancía de Estados Unidos. En fin, así empezamos este asunto, el plan C, agárrese porque viene fuerte. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44 después de este proceso electoral que, insistimos, va a seguir dando muchas lecturas y sobre todo para lo que se viene en los próximos 3 años. En realidad, inclusive en Morena, aunque se esperaban mucho esta gran ventaja de Claudia, sí en el tema de la Cámara se esperaba otra circunstancia. Y quien ha estado activamente en la Cámara de Diputados estos 3 años es diputada federal por Chihuahua y que le va a tocar ser diputada, pero ya con el cambio de la gran mayoría aplastante de Morena, es nuestra invitada del día de hoy. Ella es Carmen Rocío González, a quien en primer término le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, diputada? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, gracias Karina, gracias Bernardo. Pues, ¿cómo estoy? Pues con triunfos agridulces. Sí, La fíjate verdad que yo es lo que comentaba que aquí en Chihuahua, si bien es cierto, se retiene el Congreso del Estado, es una validación para la gobernadora sin duda, se gana aquí la capital, se ganan los distritos, pero a nivel federal se viene el tema de las senadurías y el tema de la presidencia. Es correcto. Pero vamos por partes, hacía esta antesala, porque bueno, tú tuviste una participación activa, Rocío, en esta legislatura. Inclusive hay varios videos tuyos ahí, pues no agarrándote a golpes, pero sí hubo gritos, hubo empujones. Cuando todavía a la actual legislatura pues estaba un tanto más distribuida, Morena no tiene la mayoría, no tenía la mayoría aplastante, tenía que escucharlos al menos, pero te va a tocar un cambio de legislatura histórico, en donde a partir del 1 de septiembre tú entras como diputada federal también, pero con una mayoría aplastante de Morena y en donde además el mismo tono, la misma advertencia de Morena es que van a ir y van a ir por todo con el plan C. ¿Qué se puede hacer como diputada por Chihuahua que vas a volver a hacer? ¿Y cómo visualizas tú los próximos 3 años en la Cámara? Fíjate que pues hay que levantar la voz. Yo creo que van a guardar las formas. Es decir, yo en algún momento pensé ni siquiera nos van a citar a comisiones o nos van a decir unos minutos antes. No nos necesitan absolutamente para nada, por lo menos hasta ahorita en la Cámara de Diputados. Porque en el Senado todavía hay, creo que Sí, está todavía la hay la disputa, ¿no? posibilidad de que tengan o no la mayoría calificada. Si ya de por sí en esta legislatura los del PT nos gritaban, sí, presenten sus reservas,
pero los vamos a aplastar con los votos. Y esa era la realidad. Al final de cuentas, presentábamos nuestras reservas en el tema presupuestal, reservas en temas como cuando discutimos la reforma energética, cuando discutimos el plan A, en aquel momento la desaparición del INE, que ahora pues ya va a ser es un hecho. La realidad. Y la realidad es que ayer anuncia Nacho Mier, que todavía hoy es coordinador de diputados federales de Morena, junto con sus aliados, anuncia que para el mes de septiembre vienen estas reformas. ¿Cuáles son? Pues las reformas a los militares, es decir, la Guardia Nacional se convierte en una extensión más de la Sedena, se le da todo el poder a la Sedena a través de la Guardia Nacional con un mando militar. Viene la reforma de los organismos autónomos, seguramente van a desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, van a desaparecer tanto que nos costó el INAI, conformar estas instituciones que daban un contrapeso a los gobiernos y que sí daban, si bien a lo mejor no alcanzamos a ver a muchos actores en la cárcel, pero sí hay muchos temas administrativos que el sistema ayudó para contener y para mejorar los procesos. A ver, Carmen, estamos en el plan C porque el A no pudo pasar, el B tampoco. El B tampoco. Porque precisamente estaba ese contrapeso en la Cámara. Y anunciaron el C en campaña. Viene el plan C en campaña y ya vienen con esta mayoría. Preguntarte, tú que estás ahí en Ciudad de México, ¿es el preámbulo de un gobierno dictatorial, de una dictadura? Yo lo dije, pues yo creo que desde que inició el gobierno de Andrés Manuel, que se iba a convertir en una dictadura, en un gobierno totalitario, en donde solamente un grupo de poder, yo me atrevería a decir que todavía una persona, porque creo que va a estar detrás de la presidenta electa, y ya está. Ayer Claudia salió medio, después de lo que dijo Nacho Mier, salió a decir, no, vamos a irla pensando, y hoy en la mañanera él dice, desde ya vamos a estar hablando del plan C, que es desaparecer al INE, al INAI, a los sistemas anticorrupción en los estados, en lo nacional, los militares, y vamos, por supuesto, con el más peligroso, creo que yo. ¿Ya está desdibujada la Cámara de Diputados, el contrapeso legislativo? Creo que sí. Con esta mayoría aplastante, creo que el Poder Legislativo, si bien ya era una oficialidad de partes, no le cambió ni ya una cosa. Solo va a llegar y apruébese, y casi creo que en muchos de los casos van a llegar y ya sin discusión y apruébese en esa misma sesión y se va a ir al Senado. Te vimos, perdón que interrumpa, te vimos, si nos regresamos años atrás, ¿qué te gusta? 6 años, te veíamos aquí localmente, incluso, y lo platiqué, y te puse ejemplo en el noticiero, siendo contrapeso de tu mismo partido, y recuerdo particularmente la modificación a la ley de transporte en Chihuahua, claro, en donde en su momento el exgobernador Corral traía algunas situaciones que tú dijiste, es que esto a mí no me parece, claro, e incluso tuviste la oportunidad de poder expresarlo. ¿Crees que de plano ninguno de los personajes que puedan llegar al Congreso, morenistas, digo yo no sé si es porque tengo todavía mucha esperanza, pudieran llegar a ser un contrapeso para el presidente? ¿Tú los ves sí una obediencia ciega? No, es una obediencia totalmente ciega. La verdad es que yo no, y lo quiero decir, hay un personaje que yo sigo mucho en las redes y que acuñó la frase de no podía saberse. O sea, cuando el presidente decíamos, va a pasar todo esto, y empezaron a salir todos, no, es que no sabíamos que sí lo iba a hacer. Empezaron a decir que Claudia iba a ser moderada, hablan de moderación. O sea, la verdad yo les digo desde aquí, no va a ser moderada. No. Es una mujer, creo que todavía peor que el presidente, mucho más pragmática, con una ideología muy fuerte más que el presidente de izquierda, de comunismo, de socialismo. Y por supuesto que aunque veas personajes ahí que pues es la pantalla, pero no vamos a poder decir en 3 o 6 meses, ay, es que no nos dijeron que esto iba a pasar, se lo dijimos. Y ya está en la mesa, y yo sí creo, conociendo, ni siquiera los que no son tan radicales, terminan haciendo lo que les dictan. Sí. Y los conocí en la Cámara. Conocí morenistas que criticaban a su partido y a sus dirigentes y al presidente, pero a la hora de la votación levantaban la mano a favor de estas reformas. ¿Qué me queda? Pues ser una voz, a lo mejor una voz en el desierto,
pero yo quiero decirle a los chihuahuenses y a los mexicanos que una voz que no va a tener miedo de decir lo que piensa, lo que cree en ese momento y lo que estudia de las propuestas que lleguen. Voy a levantar la voz, aunque no me escuche nadie en la cámara, pero no puedo quedarme callada ante lo que de alguna manera se dijo. No nos alcanzó, habrá mucho que analizar, la verdad, Bernardo, no tengo una claridad. Yo alcanzo a entender que hay muchas responsabilidades en todos lados, pero siempre cuando hay las derrotas buscas a un culpable. Sí. Y yo creo que aquí pues, hay que hacer muchísimo análisis Pero para responder tu pregunta, Karina, creo que no va a haber un contrapeso de los de Morena. El mismo Javier Corral, que ahora está en sus filas, el que creó estas instituciones que hoy quieren desaparecer. Yo quiero saber cuál es la postura de Javier Corral en cuanto a los ataques que vienen para la Suprema Corte. Él fue el creador de las instituciones en el momento del IFAI, ahora el INAI. Él fue el creador de la parte sustancial de los sistemas anticorrupción. Aquí en el Estado estaba apostado en eso. Y entonces me parece pues que ahí es donde nos vamos a medir de qué tamaño son los políticos. Si en su momento lo hacían por la inercia o por figurar, pero no estaban convencidos, por una conveniencia, o porque realmente, vamos a ver, yo lo conozco bien, hay gente que dice que es buena persona, yo tengo mi propia opinión sobre eso, pero yo quiero saber qué tan buen demócrata realmente. Pues yo no esperaría ya nada es de el Javier señor. Corral, la verdad. Yo espero Bueno, sí, mucho ahí está el golpeteo, ejemplo. ¿no? Mucho golpeteo va a venir, realmente al sí, mismo claro, estado. y ya lo vimos. Ajá, a partir de ayer. y a la misma gobernadora tal vez en ese momento, pero yo sí tengo, bueno, se va a ir desarrollando la entrevista, pero como que me vienen muchas preguntas a la mente, sobre todo de los cambios que han pasado, porque se siguen burlando tal vez en redes sociales muchas personas cuando hablábamos de se va a convertir en Venezuela México, o vamos a un tema de un totalitarismo o del comunismo o de pero a final de cuentas así es como se ha orquestado en otros países. Por Si supuesto. tú revisas la historia de Venezuela, si tú revisas la historia de Cuba, si usted tiene la oportunidad, y le recomiendo que lea un documento que se llama Latinobarómetro, es un estudio chileno en donde precisamente es una narrativa de los saltos de las democracias en Latinoamérica, y así te plasma prácticamente esta idea. Y las modificaciones a las leyes son los que generan este tipo de cuestiones. Al momento de que es mayoría morena, ¿cómo decirle no incluso a un tema de una revocación de mandato al presidente? De que quién nos garantiza que en 3 años tal vez no estemos tan de acuerdo y vuelva Andrés Manuel López Obrador, o vuelva o esté otra persona, o que se le permita realmente gobernar a Claudia Sheinbaum. ¿Qué percibes tú de esto? Digo, no podemos ser adivinos, pero ¿cuál es el temor principal para ti como demócrata y sobre todo como alguien que ha militado en un partido de derecha todo el tiempo? Fíjate, te voy a poner el ejemplo con el tema del dólar. Cuando decían, no, es que México no se va a convertir en Venezuela, esas son ideas de ustedes y además Estados Unidos no lo va a permitir. Vean cómo está Estados Unidos. Sus 2 candidatos principales, digo, uno está los dos son ya de edad muy avanzada además. Y había un meme por ahí donde están en un debate, Biden con oxígeno y Trump con el uniforme naranja y un policía atrás, ¿no? O sea, ellos tienen una crisis también en su país, no les importa México. Y entonces la gente decía y me decía, no, claro que no, eso no va a pasar y no vamos a hacer de Venezuela. Pues nos encaminamos con todas las modificaciones que ya hubo, sí nos hemos encaminado a eso, a destruir instituciones, fideicomisos, el dinero, pero me voy a concentrar en el tema del dólar, porque en el tema del superpeso, ellos decían que era un logro de ellos, que el superpeso era por las gestiones tan importantes que tenían con Hacienda y el Banco de México, y una vez que empezaron estas amenazas de que sí van y que lo van a concretar el plan C, el dólar y los mercados dijeron, no. Se acabó el superpeso. Entonces, esta narrativa de que ellos son los que controlan y que no vamos a hacer, ya está demostrado con el superpeso, o sea, no son ellos. Hay un mercado y hay señales que te van diciendo, por supuesto que, y lo decías tú, y además han seguido los pasos para hacer una dictadura
pero si además en otros países por lo menos tardaron 20 años en esas transiciones, nosotros en 5 años, porque llegaron el primer año y dijeron a ver cómo está todo, en 5 años ha habido cambios estructurales en las instituciones, la función pública no funciona como debería de funcionar, quitaron el presupuesto al INE. Yo, más allá de un fraude, que por supuesto que hubo muchísimas irregularidades, es la falta de presupuesto. Eso que hicieron en el año anterior y para 2023 y 2024 lo vimos reflejado en la falta de capacitación. Claro. Sí, que se hicieron caos en las elecciones, sobre y todo cada al vez arranque. hacen más chiquitas. Carmen, tenemos que ir a una pausa comercial. Sí. Regresamos después de esta misma. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44 y les recuerdo que puede ver toda nuestra programación con 2 horas de diferencia a través del canal 44.2, pero también a través de Roku y de Apple TV. Si usted tiene ya estas aplicaciones o tiene un dispositivo que las maneje, bueno, puede ver en calidad HD toda nuestra programación. Estamos con Carmen Rocío González analizando parte de estos resultados y yo creo que hay muchas cosas, diputada, que podemos seguir desmenuzando, pero estabas antes del corte comercial con el tema del dólar, con el tema del mercado, de cómo se está cayendo, cómo hay esta incertidumbre, pero aquí hay un tema que aquí lo hemos insistido mucho en este programa, el tema de la relación Federación-Gobierno de Chihuahua. Chihuahua y otros 5 estados se quedan prácticamente como islas en el mapa político electoral mexicano, porque ya solo son 6 gobernaturas, 5 que gobierna la oposición, 2 del PRI, 2 del PAN, 2 de MC y 1 se lo dan al Verde, pero bueno, pues el Verde pues está aliado, ¿verdad? Con Morena. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente: ¿crees que esas promesas que hizo Claudia aquí en Chihuahua, de que sí va a haber presupuesto para Chihuahua, de que sí se iba a mejorar, pues no dijo la relación con gobierno, pero que sí se iba a incluir a Chihuahua dentro del presupuesto, se cumpla? Y que se llegue a recomponer de alguna manera la relación con gobierno del estado. Yo creo que mandó un buen mensaje la gobernadora el lunes al reconocer o al felicitar a Claudia y abrirse al diálogo. El problema es que no va a haber dinero. O sea, mi punto es, no va a haber dinero para Chihuahua ni para... o sea, el dinero que ahorita se está destinando lo van a seguir usando para tener a la gente tranquila y seguir pagando los 800,000 millones de pesos o 900,000 en programas sociales. Esa es su prioridad y así ha sido los últimos 6 años. La prioridad ha sido el pago de programas sociales y han dejado atrás, y por supuesto sus obras faraónicas, que la verdad pues habrá que ver qué van a hacer con ellas, de dónde van a sacar el dinero. Para este 2024 se habló de una deuda de pedir prestado 2 billones de pesos, ya va en 1.5, se habla de una similar para el 2025, pero yo creo que el tema no es mejorar la relación, el tema es que haya dinero. Y entonces ahorita ves también una gráfica muy clara sobre los fideicomisos, los fondos que se tenían para estabilización de los estados, para la estabilización de las finanzas federales, para el tema de salud, y en todos hay recortes significativos. Es decir, empezaba poniendo en porcentajes, tenías un 80% de ese presupuesto, de ese fondo, y ahorita lo traes en 10. Y entonces todos esos fondos, todo ese dinero se ha ido terminando. Tocaron ya las pensiones de la gente adulta, de los que estaban inactivas, de las cuentas inactivas. Yo lo dije y lo sostengo aquí, y me va a dar el tiempo la razón. Van a ir por todas las pensiones y van a hacer una reforma a pensiones en el corto plazo para volver a administrarlos desde el gobierno. Van a desaparecer las afores y van a ir es una cantidad importante, creo que son un poquito más de 4 billones de pesos que hay en pensiones. Por supuesto que quieren ese dinero, Bernardo. Y otra vez ya lo traían, ya lo habían anunciado en algún momento, no les alcanzaban los votos porque son reformas a la Constitución. Van a ir por las pensiones, y lo estoy diciendo ahorita, que es 7 de junio 2024. Seguramente en los siguientes meses vamos a empezar a ver varias propuestas en donde el gobierno federal ahora sí va a ir por las pensiones para regresarlas y administrarlas con el pretexto, como lo han venido manejando, de que todos alcancen una pensión de 16,000 o del promedio que hay, pero ese dinero se lo van a gastar en otras cosas. Y a lo mejor van a cumplir 1 o 2 años o este sexenio con ese tema para poder
pues seguir en el poder, pero el dinero se va a acabar. Y ahí están los mercados. Mira. En cuanto vieron que no había mayoría o que no había contrapesos en el Congreso, pues los Sí, mercados los mercados dijeron, huyeron. Mira, lo dijimos aquí muchas veces, porque no es algo nuevo. A mí me dicen, Bernardo, ¿por qué dices esas cosas? Lo que es que no hay nada nuevo ahora sí que bajo el sol. Así Simplemente revisar la historia, Es revisar correcto. qué es lo que ha sucedido. Y aquí se aplica la frase de que quien no conoce su historia, pues está obligado a repetirla. Los sistemas de izquierdas, socialistas, vía apoyos sociales, pues han demostrado su eficacia desde el punto de vista electoral. Esto pues quedó demostrado en la pasada elección. Así Y es. funcionan hasta que se les acabe el dinero. Es Pues correcto. ahorita ya tuvieron que pedir prestado para darle a usted su pensión. Lo que sigue es hacer lo que tengan que hacer para tratar de garantizar las siguientes 3, 4 elecciones. Es Lo dijo correcto. Fernández Noroña, con quien tú te has peleado, que iban a durar décadas para sacarlos de ahí. O sea, Así ni es. siquiera dijo para ganarnos una elección, dijeron para sacarlos. O sea, se refiere a que ya está indirectamente hablando de algo fuerte, o sea, de que se va a tener que utilizar la fuerza. Y aquí lo único que nos quedaba, diputada, pues era la Suprema Corte. Porque bueno, pues la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya de alguna manera el presidente influía de una manera brutal en ellas. Él en el Poder Ejecutivo, Legislativo, y la Suprema Corte fue la que ayudó precisamente a no ejecutar el plan A y el plan B. Pero pues ya una Corte muy debilitada, con ministros del propio presidente ya a modo, y solo queda pues un ministro que se jubila creo que en diciembre, ¿no? Sí, ¿Tú cómo ves esta reforma hay a la cambios. Corte? Es lo que te quiero preguntar, porque es por la primera por la que van. O sea, no tienen ahorita el control del Poder Judicial. El Poder Judicial fuerte podría frenar inclusive el plan C, pero parece que el objetivo es ahora sí la Corte para que el plan se vaya. Así es. Ellos van por esa principalmente, que es el plan C, y es para que los ministros de la Corte, y no solamente en la Corte, el mandato es en todos los estados del país, que los ministros de la Corte, en su caso los magistrados, de los poderes judiciales, los Sí. jueces, sean electos por voto popular. Y entonces, en esta reforma, yo creo que muy pronto le van a pedir a la ministra Norma Piña, o te vas o te vamos. Y ahí hay cuestiones pues ya de fortaleza, a ver hasta dónde nos aguanta, pero ellos tienen la posibilidad, traen 2 cambios, no recuerdo ahorita bien quiénes son los 2, y con esos 2 ya Ok. tendrían su mayoría para que todas las reformas que nosotros pudiéramos considerar inconstitucionales o que invaden esferas competenciales en los estados o municipios, que se pudieran ir hacia la Corte para pelearlas, pues no las tengamos a nuestro favor. Es decir, ya tienen el Ejecutivo, sí. Tienen el Legislativo, sí. Van por el Judicial y se acaban los contrapesos. Van por los organismos autónomos que de alguna manera les revisan, no les gusta la transparencia, no les gusta la rendición de cuentas, tienen todo reservado. Y entonces todo por lo que se peleó a partir de los 90s, bueno, desde hace muchos años atrás, pero de los 90s, que se empezó a consolidar en instituciones para que la gente pudiéramos tener... ¿Por qué supimos de la Casa Blanca de Peña? Pues por las instituciones, Claro. por esas instituciones que creó la sociedad civil y que, Pero- bueno, también hay que decirlo que hoy en muchos casos nos dejó solos. Yo creo que también aquí vale la pena mencionar respecto al hecho de votar, por ejemplo, un magistrado. Yo recuerdo aquí en Chihuahua cómo se hizo escándalo con el cochinero judicial, ¿se acuerdan? Sí, los jueces. Sí, el tema de los jueces y magistrados. ¿En qué le afecta? Que creo que eso es lo que nos falta. Tal vez decirle a la gente, el día que te detengan y te vayan a juzgar, si tú crees que no se hace justicia en México, ni siquiera van a estar capacitados, Exacto. pudiera ser, para determinar que alguien es culpable o no. O sea, ¿sí se pudiera llegar a dar una situación como esta? Porque los perfiles que ellos, bueno, tenemos a la ministra hermana del secretario, de ahorita el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que se quedó en el lugar de Claudia. O sea, hay que ver que ni siquiera tiene el conocimiento jurídico, el andamiaje normativo para poder estar sentada como ministra de la Corte. Y así como ella, pues van a elegir los perfiles afines a la izquierda, al presidente, y obviamente pues vamos a tener gente impartiendo justicia con ideología, con una ideología totalmente pues de Morena, de izquierda, y no a los jueces preparados, a los ministros, a todos estos que hicieron carrera judicial, que se prepararon para poder llegar o para aspirar a tener en su momento, pues a lo mejor ser jueces o ser magistrados, Pues funcionarios o ministros, del Poder Judicial. funcionarios del Poder Judicial.
Mira, y aquí esta pregunta yo creo que se sale un poquito de lo que ya venimos hablando. ¿Ustedes como oposición se han hecho ya el análisis de qué tan conveniente fue reunirse los tres partidos? No lo hemos hecho, Karina, formalmente. Por supuesto que todos en varios chats aventamos nuestras, pero una reunión formal ni a nivel nacional se ha dado, ni lo hemos hecho en lo local. Yo ya por ahí, tanto la dirigencia del partido, pues estamos esperando a que pase la parte de los cómputos, que ahorita también estamos en el cómputo de los votos. Pasando, yo creo que tendrá que ser la semana que entra para hacer un profundo análisis de en 2021 funcionó. Y luego escuchamos a la sociedad civil. Habíamos muchos que decíamos, pues mejor solos, pero luego decías, bueno, sí está bien, a lo mejor no queremos ser soberbios y luego después decir, porque el PAN no quiso, perdimos todo. Y entonces escuchamos a la sociedad civil y a muchos actores que nos decían, tienen que ir juntos, solamente juntos le vamos a poder ganar a Morena, y luego ya después averiguamos. Habrá que hacer un análisis que perdimos con esta alianza. Yo lo que les quiero decir, y por supuesto sin menospreciar el tema de, que le mando un saludo a Alejandro Domínguez, que ya también ahorita a las 12 le entregan su constancia, yo saqué 77,000 votos con la pura marca PAN en 2021. Y ahorita con la alianza sacaron 84,000. O sea, habrá que pensar dentro del partido si nos conviene o no, o hasta dónde la gente nunca aceptó la alianza PRI-PAN-PRD. Pues el PRD desaparece también ya de la esfera nacional. Creo que en todos los partidos hay buenas personas, pero en lo que venimos arrastrando todos es lo que nos tiene aquí. Pero fíjate, sí es cierto, los partidos, la alianza puede ser un motivo, los partidos, las dirigencias, los actores políticos a lo mejor no convencimos, pero Karina, con todo el respeto a la ciudadanía también es parte de eso, porque fueron a votar, porque ustedes salieron y en muchos casos prefirieron los 3,000 pesos y los respeto a estas cuestiones abstractas que dicen ahora los medios nacionales que defendíamos la oposición, como es la democracia, como son las instituciones, como es el combate a la corrupción. Ahora dicen que nosotros nos perdimos en esos juegos y teníamos que haber estado en la parte de los apoyos sociales, competir con eso. Yo creo que no. Yo voy a seguir defendiendo la democracia, las libertades, la vida. Voy a seguir defendiendo que todos los mexicanos puedan tener oportunidades para salir adelante y no que sean dependientes de un gobierno que los va a pisotear. Ahí está, les defendimos la salud. Todos sabemos lo que es el sistema de salud, que antes no funcionaba bien, pero funcionaba. Hoy no funciona. Pero la gente, al final de cuentas, la ciudadanía, el pueblo bueno, decidió votar por ellos y darles otra oportunidad. Y no hablo solo de la gente de clase baja o a los que pensamos que les lavan el cerebro, la clase media, porque sí, claro, también ahí hay muchísimos apoyos del gobierno federal, y la alta porque tiene concesiones. Mira, Nada más que en 6 años que no vengan a decir, es más, en 1 año que no vengan a decir, ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Se los dije. Oye, pues ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero bueno, yo lo comenté. Claro que hay muchos factores, ¿verdad? Para estos resultados. Tú obviamente, pues como integrante del Partido de Acción Nacional, dices algunas cosas, pero yo sí percibo que al menos uno de esos factores fue ese, ¿no? Que la gente dijo, a mí no me importa el México violento, que se haya roto récord de ejecuciones, no me importa el México corrupto, no me importa el México sin salud, mientras a mí me des mis 2,500 pesos, hazle como quieras. Y ese fue uno de los mensajes fuertes que da esta elección, pero que nadie puede decir. Los políticos no lo dicen porque les da miedo, pero yo sí lo puedo decir. Y el tema de las consecuencias, pues mira, las vamos a ver finalmente si va a haber o no va a haber. Aquí pues tuvimos ahora sí que candidatos de todas las corrientes, y finalmente vamos a ver qué se concreta y qué va a servir y qué no va a servir. Pero como se viene al menos con la Suprema Corte, uno como abogado también dice, está canijo este asunto, porque prácticamente pues es una nueva constitución, es un nuevo país, es una nueva integración. Ya los que estudiamos Derecho, quizá poco nos va a servir esa carrera, vamos a tener que estudiar esta nueva badaje de leyes, pero bueno, pues es lo que nos tocó vivir, es lo que hay y hay que adaptarnos. Gracias, Carmen, por haber venido a hablar en serio. No, agradecerles mucho y decirles, estamos un poquito pesimistas, pero
no nos vamos a rajar, lo Bueno. vamos a hacer por... Ahí te vamos a estar buscando, muchos. porque pues va a Gracias. haber muy pocos diputados de oposición y te toca hacer uno en un momento histórico. mucho gusto. Vamos nosotros a una pausa y regresamos. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44 y vamos a continuar con nuestro segmento de entrevista. Ya concluyeron las campañas políticas y ya también nos va a permitir ahora sí que presentarle a usted algunos otros temas. Estamos prácticamente a días de iniciar la temporada vacacional, dependiendo si usted, su hijo o algún familiar está primaria, secundaria, preparatoria, universidad, sobre todo estos dos últimos grados académicos, que son los que más pronto salen de vacaciones. Pero para que usted se vaya programando, si es que aún no tienes planes para junio, julio, invitamos el día de hoy a Linda Valderas. Ella es directora de promoción turística, y a Dafne Gandarilla, quien es la jefa del Departamento de Vinculación y Atención Turismo de la Secretaría de Turismo aquí en Chihuahua, a quien le damos la bienvenida. Linda, Dafne, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy amables, muchas gracias. Oye, Gracias por la nos invitación. pasaron un calendario que es el que queremos compartir aquí con la audiencia de Canal 44 de ahora sí que sin número de actividades que van a estar entre organizando, promocionando y apoyando aquí en Chihuahua. Platíquenos cómo surge este calendario y algunas de estas actividades. Empecemos, si quieres, contigo, Linda, en este sentido. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, agradecer la invitación al programa y a saludar también a tu audiencia, a quienes también invitamos a este calendario, que fíjate que en la Secretaría de Turismo tenemos un programa se llama Chihuahua es para ti, conócelo. Este programa busca incentivar a que el chihuahuense viaje y conozca su estado, que justamente generemos esa derrama económica en los distintos destinos turísticos, y por ello es que nace este programa con este calendario de eventos. Este año estamos presentando, es nuestra tercera edición, y estamos presentando 32 eventos en 15 municipios. Ok. Ahorita aquí Dafne les va a platicar todos los que traemos por allí, pero la verdad la intención de esto es justamente que, bueno, diversificar las actividades que pueden hacer en el estado, pero además también incentivar esa afluencia de visitantes a los diferentes destinos. Dafne, ¿cuáles municipios precisamente son los que se consideran en este calendario? Son 15 municipios. Ahorita se están considerando 2 de los pueblos mágicos, Casas Grandes y Huachochi, tienen eventos. Obviamente aquí el municipio de Chihuahua, aquí en el municipio son 7 eventos. Uno de ellos ya sucedió, nos quedan todavía 6 por disfrutar. Tenemos al municipio de Cuauhtémoc, también en Saucillo, Rosales, hubo en Río Palacio. ¿Qué tipo de eventos son los que se están ofreciendo? Mayormente son festivales musicales, culturales, gastronómicos, festivales de cerveza artesanal, algunas exhibiciones, una exhibición ganadera, una exhibición de arte religioso. En su mayoría son festivales con connotación gastronómica y musical. ¿En dónde, dónde podemos encontrar esta información? No sé, se me ocurre, tal vez yo soy de otro municipio o viajo continuamente a otro municipio para saber si coincide tal vez con mis visitas a algún municipio o me queda cercano, no sé, te lo digo de manera personal. Yo soy tal vez del municipio de Valleza y llega a pasar algo en Parral o en Huachochi, sobre todo para saber dónde puedo encontrar esta información. En nuestras redes sociales, en Turismo de Chihuahua, en Facebook, Instagram y TikTok, y también en nuestras redes sociales específicas del programa, que son Chihuahua es para ti. Okay. También ahí pueden encontrar el calendario digital. Este está preparado para que ustedes lo puedan revisar. Viene todo específicamente de qué se trata cada evento y la ubicación, porque bueno, hay algunos que son en plazas principales, en estadios, en algunos lugares privados, entonces viene específicamente para que le den clic y se vaya directo. Si lo hacen desde el celular, los manda al Google, al GPS de Google, y les da específicamente dónde es la ubicación del evento. Si quieres, ahorita más adelante nos compartes quizá algunos de los más grandes, para no decir los más importantes, pero sí los más grandes, para que usted vaya tomando agenda. Pero yo sí les quiero preguntar, a quien guste responder, de que cuál ha sido el reto en el tema precisamente de la promoción y organización. Porque muchas veces aquí en Chihuahua traemos el chip que de vacaciones representa irnos a otro lugar, ¿verdad? Ya sea en Estados Unidos, ya sea dentro aquí mismo México, y muchas veces lo relacionamos con el tema de playas. Pero vemos particularmente que en el fenómeno de playas han tenido que ir cambiando su esquema de turismo, y mientras antes se dirigían mucho al extranjero, ahora se han tenido que dirigir mucho al público nacional. Y luego tenemos rutas ya inclusive muy económicas para ir a playas, y los mismos hospedajes, los servicios no tanto, pero los mismos hospedajes empiezan a ser
más baratos. Aquí en Chihuahua, ¿cómo han sentido ustedes esa transición y qué tan grande, no sé si gustes tú, Dafne o Linda, haciendo esta transición también de turismo extranjero, pero también incentivar el turismo local? Bueno, creo que un parteaguas muy importante fue la pandemia. Okay. Definitivamente todos estábamos ya muy desesperados por salir y visitar algo y realmente, de hecho, toda nuestra estadística se tornó a lo nacional. Justamente por esto, además que sí, las restricciones de que si no estás vacunado, etcétera, pero en el caso de Chihuahua, como que el chihuahuense sí decidió optar por conocer su estado y que definitivamente se tornó en esto. Por eso es que decidimos generar esta nueva convocatoria de eventos para que tuvieran más alternativas los chihuahuenses para visitar, ¿no? Y tener otras actividades. Digo, tenemos un sinfín de actividades que se pueden hacer en el estado, pero esto viene a ser como algo adicional y que ha permitido que la gente quiera seguirse decidiendo por el estado, ¿verdad? Claro. Linda, ¿y cuál es la manera en la que ustedes toman la decisión de incluir un evento en el calendario? ¿Reciben propuestas? ¿Ustedes determinan, bueno, tenemos que incluir muestra gastronómica, festivales, para finalmente incluirlos? Porque yo creo que es una buena idea, que sobre todo va a ir permeando poco a poco, para que ya nosotros registremos que en junio y julio pues van a haber estas actividades. ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros a inicio de año lanzamos una convocatoria para todo el estado prácticamente y en esta convocatoria solicitamos que sean eventos, se postulen eventos con identidad turística. Lo que buscamos es que si tú piensas en un Jiménez, piensas en el Festival de la Nuez, en Ciudad Juárez, en el Juan Gabrielísimo, que generen, por ejemplo, Riva Palacio, hace unos días estuvieron las bodas de Villa en este bello municipio, donde la gente va caracterizada. Entonces, ante esta diversidad que se genera en esta convocatoria, se hace un comité en el cual se determinan cuáles son los eventos que pueden aplicar, ¿verdad?, para esta convocatoria. ¿Ustedes han notado algunos, bueno, no sé si están visitando todos los lugares donde se realizan estos eventos, pero alguno en particular que sí genera identidad? Me refiero a, no sé, visitando otras ciudades del mundo, hay ciertas actividades que para nosotros resultan como una parte religiosa, pero en algunos lugares se vuelve algo cultural. Y se empieza a desarrollar, si revisas un poquito la historia, de esta forma, con tal vez un evento cultural, y en algunos municipios pega y en otros no. ¿Hay alguno en particular que ustedes digan, hijo, de verdad a la gente cómo le gustó? Y me da la impresión que se pudiera quedar ya para la historia de este municipio. ¿Hay alguno en particular que digan, pega muy, muy fuerte? Pues ahora que tuvimos el que mencionaba Linda, el de la boda de Luz Corral y Pancho Villa en Riva Palacio, fue la 15ª edición que se hizo y inició por un comité cultural en Andrés, en la localidad de San Andrés, que empezaron por el tema de que pues Luz Corral era oriunda de ahí, que ahí se llevó, empezaron a significarlo y empezó de algo muy pequeño. Ahora en esta 15ª edición hubo 3,000 asistentes, 3,200 reportados por el municipio con una derrama económica importante. Entonces, pero ya es algo muy tradicional, va gente de varias ciudades del estado, porque es algo, hacen desde la pedida de mano un día antes, una callejoneada, hay cabalgatas, hay una feria con producto regional y aparte hacen toda la significación de la boda en la parroquia. Y para tener acceso a la parroquia pues hay que ir caracterizado con a la usanza de la época. Entonces ese es algo como muy, muy propio nuestro, nos lo arraigamos aquí en Chihuahua por todo el tema revolucionario, pero aparte como en especial este tema por Luz Corral y Pancho Villa, que aquí se destaca no solo a Pancho Villa, sino la trascendencia de ella pues en la historia, ¿no?, de la revolución. Y bueno, en este tipo de actividades ahorita les preguntaba a Bernardo respecto al visitante nacional. Yo sí sigo pensando que en la zona serrana sigue habiendo mucho visitante internacional y que desde la historia, y sí, porque soy tal vez del municipio serrano, me tocaba ver que llegaban personas que iban a visitar la sierra, pero que le daban mucha dignidad a la cultura rarámuri. ¿Se sigue dando esta situación? Digo, porque ya no vivo allá, pero que llega un extranjero y llega a pagar lo que tenga que pagar por llevarse una playera, por llevarse un tambor, por llevarse alguna canastita, alguna artesanía. ¿Siguen percibiendo esto? ¿Sí siguen visitando nuestra sierra a pesar de tal vez temas de inseguridad que nos llegaron a pegar como estado? Sí, definitivamente el atractivo que ofrece Chihuahua es de interés para el extranjero.
aprecian y valoran nuestra cultura, y ha sido también la suma de muchos esfuerzos de varias, en el tema gubernamental, pues la suma de los esfuerzos de varias dependencias. Ahora sí que ha sido un esfuerzo transversal, al menos tanto con los municipios, el trabajo que hacen los municipios con el Estado y viceversa, para que los artesanos, en este caso, que son quienes ofrecen estas artesanías, porque es la parte tangible del turismo, es este recuerdito, el souvenir que te llevas, lo que vas a seguir conservando y lo que te va a como volver a la memoria, ¿no?, de tu viaje. Claro. Y ha sido el esfuerzo de todos, donde también pues facilitarle al artesano el acceso a estos centros turísticos, y a la vez por parte de nosotros que el turista pueda llegar a esos centros y se pueda dar esta parte de intercambio pues de beneficio para todos. Y además también la tendencia del turista ahora busca esa experiencia, esa cercanía. Sí, claro. Ya no buscan qué es lo más nice que puedo encontrar, sino qué puedo vivir con ellos, cómo lo producen, cómo puedo, incluso hay experiencias donde tú puedes estar, hay una en Barrancas del Cobre, experiencia Rarámuri, donde puedes tú convivir con ellos, te ponen a hacer tortillas, te enseñan a hacer las artesanías, te llevan por senderos. La verdad es una experiencia muy padre donde realmente es muy inmersiva, ¿no?, a la cultura. Claro. Dafne, compártenos rápido algunos de los eventos, insistimos, para que la gente que nos está viendo, se pueda programar. No sé si los tengas ahí a la mano. Sí, ahora en el mes de junio tenemos 3 eventos, la última quincena del mes, o sea, a partir del fino, el que le sigue, tenemos evento en Cuauhtémoc, la Feria Gastronómica de Bora Tecuao, que es una muestra del municipio, la región manzanera más importante del país, y pues de Latinoamérica. Entonces es un evento gastronómico, el sábado y domingo 15 y 16 en el Poliforum de Cuauhtémoc. El siguiente fin de semana hay un festival aquí que también ya tiene varias ediciones, el Festival de Antojos, que es de comida chihuahuense, pero con connotación como de la garnachita, que es en el centro histórico, cierran las calles. Tiene como esta parte de feeling de música, el rock, se juntan bikers y pues ir a degustar, ¿no? Cerveza artesanal y la gastronomía local. Y para el día 30 de junio también es otro festival gastronómico en Valle de Allende. También con algo de su gastronomía local, es un pueblo tradicional. Y pues la verdad es muy bonito para que vayan a visitar la gente de los alrededores. Bueno, pues puede consultar usted la cartelera completa, ya saben, las redes sociales de la Secretaría de Turismo. Pero bueno, yo sí quiero preguntarles algo. Digo, hay gente que es muy buena para organizar salidas, ¿verdad? Y es el que anda incentivando a la familia, hermanos, tíos, de que órale, vénganse, súbanse, trémense y vamos. Pero hay quien quizás no tenga o ese conocimiento o esa facilidad. En el tema de los hoteles, por ejemplo, Valle de Allende se me ocurre. ¿Cómo hacerle para efectos de una reservación? Las plataformas ya están habilitadas en la mayoría de los municipios, recomiendan seguir haciendo llamada telefónica, o para quien nos está viendo, ¿qué recomendación le harían para que, por ejemplo, yo quiero ir a tal festival, pero no sé cómo organizarme, y que se pueda precisamente organizar tanto en el tema de insumos y en el tema de hospedaje, que quizás se convierte en el principal problema? Definitivamente hay algunos destinos que todavía, están empezando, están incursionando con este tema del turismo, si bien algunos muy bien establecidos, como bien decía Karina, en Barrancas del Cobre, pero hay algunos otros destinos que están emergiendo y creo que para facilitarles a todos tenemos un módulo de información turística en el cual pueden llamarnos, es en Palacio de Gobierno, también nos pueden visitar, por supuesto, y se les puede guiar para poder hacer esas reservaciones o tener toda esa información, tanto de los eventos, de los destinos turísticos que pueden visitar y todas las facilidades que se pueden encontrar en cada destino. Pues bueno, la verdad es que visitar el Estado Grande nos ofrece distintos ecosistemas. Díganos el evento que a ustedes, aparte de que dicen que es muy característico, pero el que históricamente para Chihuahua le ha dejado más derrama económica y que dicen, todavía vale mucho la pena seguirle impulsando, que yo creo que va a ser Barrancas del Cobre, ¿no? O hay otro en particular que ustedes han visto a través de la organización que dicen, todavía genera más. Ay, pues uno que también tiene, es difícil porque son bien diferentes. Y luego se sientan a organizar. Sí, todos son diferentes y esta convocatoria apoya tanto a los ayuntamientos que organizan eventos como a particulares o asociaciones civiles. Entonces es muy diferente y hay eventos súper exitosos de 100 asistentes y otros súper exitosos de 10,000 asistentes. Entonces, pero por ejemplo ahorita sí uno que también ya está muy muy consolidado y que tiene una afluencia tremenda es el festival, por ejemplo, de la manzana en Guerrero. Es un fin de semana en septiembre, abarrota, o sea, hay
Se llena la ocupación tanto en Guerrero, ya sea de hoteles o cabañas, Cuauhtémoc se satura, los alrededores, la gente busca, quien tiene familiares o amigos, pues también se hospeda con ellos. Pero es un evento musical, gastronómico, cultural, esta parte de ir a hacer el concurso de las manzanas, de donde vas a escoger la bonita, el pie más grande de manzana que se hace, cada año se superan un poquito más, pero ya estamos hablando que van 24 ediciones. Sí, pues está Entonces muy es un evento muy, muy consolidado y que la gente lo busca, aparte porque ofrecen muy bueno, o sea, claro. Los artistas que van pues también son el que Sí, esté pues, en tendencia en el momento. Es la experiencia, pero bueno, finalmente pues ahora sí que organizarse y sobre todo revisar los costos, por eso te decía la pregunta, pero bueno, llegamos al final de este programa. Dafne, Linda, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Muchas Al gracias. contrario, gracias a ustedes. Y es así como nosotros llegamos al final de este programa, ya sabes, semana a semana, Karina y un servidor lo esperamos domingo 10 de la mañana y 8 de la noche por el 44.1. Y recordarle que tenemos también la transmisión en el 44.2 con un desfase de 2 horas y nos va a encontrar precisamente pues 2 horas después a las 12 y a las 10 de la noche. Y también recordarle que los sábados posteriores se repite el programa a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente. Que tenga un excelente día.